Hola, bueno, buenas tardes. Le damos bienvenida a esta nueva charla que forma parte de la segunda jornada del ciclo de Derecho Laboral y la Ley de Riesgo de Trabajos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la pericia médica y la pericia psicológica. Contamos con la presencia del doctor Federico Brunato, médico especialista en la medicina del trabajo, médico legista y perito médico de oficio en Tribunales de Rosario, quien va a empezar disertando. También es miembro de la Sociedad de Medicina Legal de Rosario. Eh, También contamos con la presencia de la doctora Natalia, licenciada Natalia Badolato. Ella es psicóloga clínica, eh, es perito del Poder Judicial de Santa Fe, consultora de recursos humanos. Así que va a empezar con la charla del doctor Federico Brunato hablando un poco de la parte clínica y de la pericia médica. Queremos recordarle y agradecerles de la Fundación La Usina Social por la presencia de este ciclo de charlas. Contamos con una gran participación y una gran recepción de muchos profesionales de toda la provincia de Santa Fe, porque esta transmisión virtual nos posibilita poder llegar a todos los rincones y poder tener una colegiatura más amplia. Eh, la usina social, no sé si conocen, lo pueden buscar también en las redes sociales como @la usina social en Instagram o usina social en Facebook también. Tiene página web, es una fundación en la cual se realizan un montón de actividades. Está la parte académica que estamos realizando dentro de la fundación, pero también hacemos actividades de tipo social y de diversos índoles que pueden llegar a ver dentro del contenido de las páginas web y las redes sociales. La charla va a ser grabada, así que cualquier consulta que ustedes tengan o cualquier repaso que quieran hacer de la misma la vamos a estar subiendo seguramente la semana próxima por YouTube. Y también cualquier colega que quieran transmitirla o retransmitirla, les vamos a estar subiendo ahí para poder compartir el link para hacer sus consultas. La modalidad de esta charla, primero va a empezar a disertar el doctor Federico Brunato. Eh, Luego le vamos a pedir si todos los que tengan dudas o preguntas lo pueden ir haciendo por el chat. Vamos a tratar de relevar las preguntas para hacérsela finalizada la disertación del doctor Federico Brunato. Y seguidamente vamos a pasar con la disertación de la licenciada Natalia Badolato, y de la misma manera las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y las vamos a ir tomando nota para después volcarlas en la, como es, en el panel de preguntas posterior. Así que bueno, sin más preámbulos, agradecemos a todos por la presencia y la difusión de la charla. Contamos con una gran participación, estoy viendo un montón de inscriptos y participantes en este momento, así que nos ponemos muy contentos de la usina. Agradecemos su presencia y le damos pie al doctor Federico Brunato para que comience con su disertación. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Primero quiero agradecer a la Usina Social por este espacio que nos da para poder charlar un poco con todos los abogados que están en este momento, compartiendo este momento con nosotros, y hablar un poco desde el punto de vista médico de lo que es la pericia médica. Yo preparé una pequeña exposición, un pequeño PowerPoint, donde vamos a charlar sobre la pericia médica en primera instancia dentro de la ley de los riesgos de trabajo. Tenía la idea de primero hacer un pequeño marco teórico, en el cual le da un marco al desarrollo de la pericia médica, como para que veamos en qué contexto se va a dar. La ley de riesgos de trabajo dispone de las tres cosas que va a avalar y que van a dar funcionalidad a esta ley. Vemos que la ley tiene que garantizar las prestaciones dinerarias al lesionado, las prestaciones en especie
para reparar los daños del accidente y o enfermedad profesional, y la idea también es que esta ley trate de hacer prevención para evitar la siniestralidad y poder reducirla. ¿Cuáles son las contingencias cubiertas en la ley? La ley cubre los accidentes de trabajo, que como ustedes saben son acontecimientos súbitos y violentos, ocurridos por el hecho y en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo. Y la otra cuestión que cubre la ley de riesgo de trabajo son las enfermedades profesionales. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales? Aquellas que están incluidas en el listado. Las patologías no listadas son aquellas que deben ser evaluadas por la Comisión Médica Central, previa petición fundada por un médico legista o un laboral. Una de las funciones que tenemos los médicos de trabajo, los médicos legistas, es esa. Es, conociendo al lesionado, determinar si presenta una patología no listada y hacer un informe médico legal donde podamos explayarnos y lograr que la Comisión Médica Central en su dictamen logre incorporar esa patología al listado de enfermedades profesionales. ¿Cuáles son los requisitos para considerarse enfermedades profesionales? El punto número 1 es que haya una enfermedad, o sea, debe ser claramente definida en todos sus elementos clínicos, anatomopatológicos y terapéuticos. Tiene que haber un agente, o sea, debe existir en el medio ambiente de trabajo, cuyas propiedades pueda producir un daño en la salud. Tiene que haber una exposición, o sea que debe existir la demostración del contacto entre el trabajador y el agente y las condiciones de medio ambiente nocivas sean capaces de provocar el daño en la salud. Y tiene que haber una causalidad, un efecto causa-efecto entre la enfermedad, la presencia en el trabajo del agente y las condiciones del trabajo señaladas. Estos 4 requisitos son fundamentales que el abogado que inicia una demanda o una enfermedad profesional los debe tener bastante presentes a los fines de lograr el mayor éxito que se pueda tener en una demanda por enfermedades laborales. No es lo mismo una persona que no está expuesta a un agente que sí. Y eso es lo que nos hace diferenciar las patologías de origen laboral de aquellas patologías que son de origen inculpable. Entonces, por lo tanto, definimos a una enfermedad profesional, son aquellas originadas por las tareas cumplidas por el trabajador o por las condiciones medioambientales del trabajo, que figuren incluidas en el listado de enfermedades laborales que se confeccionará y revisará el Poder Ejecutivo. La última modificación que se realizó a la Ley de Riesgo de Trabajo es en el año 2014, donde se incorporaron 3 patologías nuevas, que ya después las vamos a ver. ¿Para qué sirve la determinación de incapacidades laborales y permanentes? Nosotros, cuando tenemos un accidente o una enfermedad profesional, desde el punto de vista médico, es muy importante determinar que esa incapacidad sea permanente, y de ahí tenemos 2 posibilidades: que sea total, cuando supera el 66% de incapacidad, o que sea parcial, cuando es menos del 66%. Es ahí donde ingresa un actor fundamental en todo esto, que es el baremo de ley. El baremo de ley, con el nuevo decreto del 49 de 2014, incluye las hernias lumbosacras, las varices en miembros inferiores y las hernias inguinales directas y mixtas, y las crurales. Y pone un plazo de tiempo en el cual el lesionado tuvo que haber estado expuesto a las tareas, que habla de mínimo de 3 años. Esto es muy importante porque sucede muchas veces que en la pericia médica el tiempo de exposición
no es el suficiente que indica la ley como para poder determinar el origen laboral de la patología denunciada. ¿Qué es el baremo o la tabla de evaluación de incapacidades laborales? ¿Qué dice el baremo? Dice que para el diagnóstico de la incapacidad se empleará fundamentalmente la clínica y en casos de sospecha de simulación se requerirá de exámenes complementarios. En este caso puede ser una radiografía, una tomografía, una resonancia, una electromiografía. Cualquier estudio que ayude al médico, al perito, a poder determinar la incapacidad que presenta el lesionado. ¿Qué dice el baremo también? Las fracturas que consoliden sin secuela alguna no serán motivo de incapacidad y será considerada ILT. ¿Qué quiere decir ILT? Incapacidad laboral temporal. Esto es una de las grandes falencias que presenta el baremo, que nunca fue modificada, ya que una fractura de un hueso grande, como por ejemplo el fémur, según el baremo de ley, no genera incapacidad, siempre y cuando esto no afecte ninguna de las articulaciones, por ejemplo la rodilla o la cadera. Otra cosa que deja muy en claro el baremo es que el dolor puro, no acompañado de signos objetivos de organicidad, no será objetivo de incapacidad permanente. Esto es un caso típico que sucede generalmente en todas las pericias médicas, o cuando uno tiene la oportunidad de conversar con abogados, es que el paciente refiere dolor. El paciente refiere dolor en el cuello, refiere dolor en la espalda, refiere numerosos dolores que atribuye como única causal al trabajo. Si bien es cierto que puede ser que el trabajo le provoque dolor, el dolor puro en sí mismo y como única manifestación no se puede cuantificar. Y como no se puede cuantificar, no lo podemos baremar. Es por eso que esto genera muchas dificultades. ¿Por qué? Porque el lesionado le reclama a su abogado que le sigue molestando, que le sigue doliendo, y se encuentran luego de una pericia médica donde, por más que el paciente siga sosteniendo las dolencias, el resultado de la pericia es cero. Otra cosa que dice el baremo es: los pacientes afectados de invalideces múltiples, producto de lesiones anatómicas y o funcionales de un mismo segmento corporal, se procederá a la suma de todas ellas para el cálculo de la incapacidad. El resultado final no podrá superar el máximo otorgado a la amputación del segmento evaluado. Esto es algo muy importante también. ¿Qué quiere decir? Se los traduzco un poco. Todas las lesiones que se encuentren en el miembro, digamos, brazo derecho, se van a sumar aritméticamente. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una lesión en el hombro, que nos da una incapacidad del 10%, y en el mismo siniestro o en la misma enfermedad profesional se lesiona el codo y la mano, todo se suma. Pero no puede superar el máximo de la amputación. El máximo de la amputación de un miembro es del 60%. Entonces, por más de que tengamos múltiples lesiones en la mano, por ejemplo, caso típico de un empleado de una panadería que se puede agarrar la mano con una amasadora, si tiene múltiples fracturas en la mano, con incapacidades en distintos dedos, nunca puede superar el porcentaje de incapacidad a la amputación de la mano. Como veníamos tocando antes, ¿qué es una incapacidad temporaria? Es cuando el damnificado requiere continuar con las prestaciones médicas antes del año de la primera manifestación invalidante. Pasado el año, siempre la incapacidad es permanente. Esto es un tema también interesante de tocar, porque sucede muchas veces que se puede hacer una junta médica privada o una junta médica en comisión médica dentro del año del accidente. ¿Qué sucede? Siempre dentro del año, la idea, tanto de la RT como de la comisión médica,
es tratar la reparación, es tratar que la reparación sea lo mejor posible. Entonces, es muy frecuente que cuando uno va a una junta médica en comisión médica y está dentro del año, el dictamen de la comisión médica sea volver a tener prestaciones. ¿Por qué? Porque siempre se intenta que durante el lapso que pasó del primer año, sobre todo en los accidentes laborales, se haga la mayor rehabilitación posible o todas las prestaciones en especie que sean necesarias para que el paciente se restituya a la funcionalidad o al estado de salud previo al accidente. También, este es un tema que lo tienen que tener muy presente los abogados cuando inician una carpeta o tienen un paciente que los viene a consultar. Hay que averiguar bien cuándo fue el accidente y cuánto tiempo pasó desde el mismo. Cuando uno llega a hacer una pericia médica o un dictamen de comisión médica, vamos a ver siempre al final, luego de la determinación de la incapacidad, sea por limitación funcional o por un síndrome, vamos a ver algo que a veces es de difícil comprensión, que son los famosos factores de ponderación. La ley establece 3 factores de ponderación y les da un rango de porcentaje. Ustedes me preguntarán cuál es el criterio de la determinación de los factores de ponderación. No hay en el baremo algo que sea explícito de cómo debemos los peritos cuantificar ese factor de ponderación en casos taxativos. O sea, nosotros lo que tenemos que ver es qué dificultad, en el caso del factor tipo de actividad, se evalúa el grado de dificultad que el individuo posea para realizar su tarea habitual. Y es muy importante resaltar y subrayar lo que es el concepto de tarea habitual. No es lo mismo una lesión en mano para una persona que su tarea habitual es estar atornillando o usando una moladora, que para un futbolista los pies, o una bailarina los pies. ¿Me explico? O sea, el factor de tipo de actividad tiene que ver 100% con la actividad que desarrolla el lesionado. Este factor puede ir desde el 0%, cuando el lesionado no tiene ninguna dificultad para realizar su tarea habitual, o hasta el 20%, si la dificultad para la tarea es muy grande. Otro factor de ponderación es la posibilidad de la reubicación laboral. Depende de si amerita o no la recalificación. El porcentaje va del 0 en el caso de que no amerite, y el 10% en el caso de que amerite. Otra vez, esto va a depender 100% del tipo y ubicación y la actividad que desarrolla el lesionado. Y el tercer factor es el factor edad. Si el lesionado tiene menos de 21 años, se le puede dar entre 0 y 4%. Si tiene entre 21 y 30 años, se le puede dar del 0 al 3%. Y si tiene más de 31 años, se le da entre el 0 y el 2%. ¿Cómo dice el baremo que se tienen que utilizar estos factores? Luego de determinar la incapacidad física por el accidente o enfermedad, se van a ir tomando esos factores, dificultad para la tarea, 10%, por ejemplo, no amerita recalificación, 0%, y el lesionado es de más de 31 años, le podríamos poner un 1%, eso hace un total de un 11%, a lo cual habría que calcular la incapacidad que ya tenía, se le suma ese 11% y ese va a ser el porcentaje de incapacidad definitivo que va a tener el lesionado. Vamos a hablar ahora un poco de qué hace y quién es el perito de oficio y la pericia médica. Nosotros los peritos de oficio somos auxiliares de la justicia. Nuestra función consiste en asesorar al juez
acerca de los aspectos técnicos específicos y necesarios para dirimir correctamente una litis. Nuestra misión es informar y aportar datos a la causa sin introducir hechos nuevos. Aparte del perito oficial, en una pericia médica nos vamos a encontrar muchas veces con el perito de la parte actora, que es el perito que propone el estudio de abogados que lleva el caso, el perito de la parte demandada y los peritos de las compañías de seguros y de las ART. ¿Cuál es la importancia del perito de parte? El perito de parte se encarga de asesorar desde el punto de vista médico acerca del real estado del lesionado y evalúa las posibilidades del caso, permitiéndole al abogado la toma correcta de decisiones. No es mejor perito de parte el que le pone incapacidad a todos los lesionados, sino el que puede asesorar y puede llegar a ayudar al abogado a saber si el caso tiene o no tiene incapacidad. Tengamos en cuenta que la función del perito de parte muchas veces se desarrolla 2 o 3 años antes de que se tenga la pericia oficial. Entonces, es muy importante que ese médico que va a ayudar al estudio de abogados pueda hacer un poco de futurología y sepa si esa lesión va a ser viable o no va a ser viable en 2 o 3 años. Otra de las funciones que tiene el perito de parte es la de controlar la realización de la pericia de oficio, ver que en ese acto pericial, en ese acto médico, se cumplan todos los procedimientos y se haga el examen físico correspondiente al área y al segmento reclamado en el caso del accidente. Otra función que tiene el médico de parte es colaborar con los puntos de pericia y las impugnaciones que puede solicitar el estudio de abogado luego de la realización de la pericia médica. E informar las posibilidades del éxito. Esto es lo que yo le digo de que tienen que hacer un poco de futurología, uno sabiendo qué tipo de lesión puede estimar aproximadamente qué secuelas va a tener al momento de la pericia, que va a suceder dentro de 2 años. Un caso muy controvertido y una de las cosas de las que más nos quejamos los peritos oficiales son los puntos de pericia. En los puntos de pericia es aconsejable buscar la mejor forma de poner en evidencia todas las secuelas con la menor cantidad posible de preguntas, ya que los peritos de oficio no suelen alegrarse de encontrarse casos con un número exagerado de puntos de pericia, que inclusive llegan a ser reiterativos. Hay ocasiones en que los aspectos médicos del caso pueden ser poco claros para el juez, y es aconsejable definir las preguntas adecuadas para asegurarse que en el informe del perito de médico no se dé por sobreentendido detalles importantes. Los puntos de pericia son aquellas preguntas que quieren hacer tanto la parte demandante con la parte demandada, como para poder dilucidar mejor el caso. Muchas veces sucede que tanto los estudios de abogados como las compañías de seguro, las ART, por el caudal y el volumen de trabajo que presentan, no hacen preguntas muy detalladas de acuerdo al caso que es cuestión de litis, y solamente se limitan a copiar y pegar preguntas. ¿Qué sucede? Muchas pericias oficiales de los puntos de pericia se repiten fácilmente entre 3 y 4 veces entre todos los puntos que hace una de las partes. Con respecto a la otra contraparte son iguales muchas veces. Entonces no se logra cumplir el objetivo de poder esclarecer y poder dar un manto, echar luz sobre el caso. Lo único que se hace es preguntar lo mismo. O algunos otros puntos de pericia, muchas veces sucede, no están relacionados ni siquiera con el expediente. Pasa muchas veces que
se preguntan sobre accidentes cuando el expediente es sobre una enfermedad, o viceversa, lo cual denota que no hubo una lectura concienzuda del expediente, como para poder definir los puntos de pericia con relativa importancia. Una cosa también que es motivo de consulta casi permanente por parte de los abogados es la famosa fórmula de Baltasar o capacidad restante. ¿Qué dice la definición? La incapacidad que sugiere de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo se medirá en un porcentaje de la capacidad funcional total del individuo. Para la evaluación de la incapacidad de un trabajador afectado por siniestros sucesivos, se empleará el criterio de la capacidad restante. Es decir, que la valoración del deterioro se hará sobre una de la capacidad restante. En cuanto a la evaluación de un gran siniestrado, producto de un único accidente, se empleará el mismo criterio, utilizando aquella de mayor magnitud para comenzar con la evaluación, continuando de mayor a menor con el resto de las incapacidades. Sucede muchas veces que en un acto pericial, el paciente, cuando uno le hace interrogatorio, refiere que ha tenido otros accidentes anteriores o que ya ha cobrado por la red. En esos casos, generalmente el médico de la ART tiene esos valores porque ellos tienen acceso a la UART, a la Unión de las ART, donde ahí se van cargando todas las incapacidades previas. Entonces, hay que explicar un poco cómo hacemos los peritos oficiales para calcular la incapacidad por la fórmula de Baltasar o capacidad restante. Una persona que nunca tuvo un accidente de trabajo y nunca cobró por la RT, vale 100%. Y si la lesión que nosotros estamos evaluando al momento del acto pericial genera una incapacidad, para hacer números redondos, de un 10%, incluidos los factores de ponderación, ese lesionado al no tener preexistencias, la incapacidad queda en 10%. Ahora, supongamos que un lesionado que yo veo esta semana o la semana que viene en una pericia oficial tiene preexistencias. Entonces, si tuvo en un expediente anterior un 5% de una limitación funcional, por ejemplo, en una rodilla, su nuevo 100% es 95. Y si seguimos manteniendo que en esta pericia tiene un 10% de incapacidad, no sería 10% el resultado definitivo, sino sería el 10% del 95, que es su nuevo total. Entonces, en ese caso, sería 9,5 la incapacidad que presenta. Es muy importante tener en cuenta la fórmula de Baltasar, porque de no ser así, si tuviésemos un lesionado con lesiones importantes en distintos miembros, podría llegar a superar el 100%. Otra cosa a tener en cuenta cuando se utiliza la fórmula de Baltasar es que tenemos que empezar siempre el cálculo con la incapacidad más grande. Si tenemos una lesión en el hombro que nos da 20%, una lesión en la rodilla que nos da 5% y una lesión en el tobillo que nos da 3%, siempre se inicia el cálculo por la lesión más grande. O sea, hacemos el 20% de la primera lesión, después el 5% de la restante, o sea, el 5% del 80%, y después vamos restándole ese nuevo porcentaje al 80%, y sacamos el porcentaje del 3% de la última lesión sobre lo que fue quedando. Espero haber sido claro eso. Conclusión. La evaluación de incapacidades permanentes por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales exige la concurrencia de 3 factores. La existencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional debidamente reconocida por las normas vigentes, la presencia de una disminución anatómica o funcional definitiva, irreversible y medible, que debe ser la consecuencia del siniestro señalado antes,
y que el daño se medirá de acuerdo al baremo y los factores de ponderación. Fuera de lo que es la ley de riesgo de trabajo, podemos encontrarnos también con otro tipo de pericias médicas que pueden ser por accidentes de tránsito, por jubilación, por invalidez, por accidentes personales o por responsabilidad médica. Todas esas otras pericias médicas no las vamos a desarrollar ahora, pero una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta es que por accidentes de trabajo, por accidentes de tránsito y por jubilación por invalidez, los baremos a utilizar son distintos que el baremo que estamos utilizando en la ley de riesgo de trabajo. Esta diferencia es muy importante porque no son iguales los porcentajes de incapacidad que se otorgan por distintos baremos, y a su vez los accidentes de tránsito y los accidentes personales o la jubilación por invalidez tienen distintos factores de ponderación, sobre todo los que tienen que ver con el baremo previsional, a diferencia del baremo laboral. Entonces, pese a que uno puede tener algunas lesiones que son parecidas, los factores de ponderación no son los mismos. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahora sí, sí, ¿se escucha? Creo que no me pueden visualizar. A ver. Ahí está. Bueno, gracias Federico por la exposición. Ahí nos están llegando algunas preguntas al respecto. Bueno, nos están consultando cómo es bien en la práctica una pericia médica. Viste que a los abogados muchos no nos dejan entrar a esos actos periciales. Así que un poco una pregunta práctica y cómo se calcula también en materia de edad los adicionales que se otorgan en la ponderación de los puntos de incapacidad. En una pericia médica, como su nombre lo indica, solamente pueden entrar los médicos. Ahí generalmente vamos a estar el perito oficial, en este caso puedo ser yo, o alguno de mis colegas. En el 99% de las veces va a estar el delegado técnico de la ART, o de la citada de garantías, o de la compañía de seguros, el lesionado, que es el actor principal que venga, y generalmente los estudios de abogados, por lo menos acá en Rosario, que es donde yo más me desarrollo desde hace 15 años que ejerzo y hago pericias, generalmente los estudios de abogados cuentan con un delegado técnico, que es el que acompaña al lesionado. Esos son los actores que ingresan a una pericia médica. ¿Cómo se desarrolla una pericia? Bueno, es un interrogatorio en el cual el médico legista primero evalúa los datos personales, los antecedentes médico-legales de interés, a ver si ha tenido preexistencias, lo que hablábamos antes, para hacer el cálculo de incapacidad, y después nos basamos en cómo es el siniestro o la enfermedad profesional que está reclamada, y el examen físico exhaustivo y orientado al segmento corporal reclamado. Luego de eso, vemos si es necesario o no la solicitud de estudios complementarios. Como su nombre indica, los estudios complementarios no son más que estudios que podemos pedir, radiografías, resonancias, electromiografías, para poder llegar y concluir cuál es la incapacidad del lesionado. Pero no son 100% necesarios ni obligatorios de pedir. Espero que haya quedado un poco más claro. Y respecto al cálculo de la edad que consultaban. El factor edad, bueno, tiene esas tres divisiones: menos de 21, entre 21 y 30 y más de 31. Está a criterio del médico. Somos nosotros quienes le podemos poner el máximo o el mínimo de la edad. ¿Bien? O sea, yo le puedo poner de 0 a 4 si tiene menos de 21 a criterio mío. Y así con nosotros. O sea, el criterio
No hay un criterio taxativo en el cual uno pueda aplicar el factor de edad como ninguno de los factores de ponderación. Siempre y cuando esté dentro del rango, se puede aplicar. Bien, bárbaro, clarísimo. Nos hacen una consulta relacionada al estrés laboral, que me parece que son más del tipo de reacciones vivenciales. La vamos a repetir después con Natalia, que es la licenciada en temas de psicología, pero también te lo consulto, Federico, también por tu experiencia. Pese a que ¿Vale? jurisprudencialmente se ha indemnizado el estrés laboral, la denuncia inicial de estrés es rechazada por la RT. En este caso, con esta ley nueva, ¿se le va a incluir al estrés como derivada de una enfermedad profesional? No está actualmente dentro del listado de enfermedades profesionales. Igual me parece que Natalia lo va a poder dilucidar un poco mejor. Yo lo que intentaría es ver, de encontrar el nexo causal entre la actividad y el síntoma desarrollado, el síndrome desarrollado, y ver si comisión médica podría aceptarlo como una enfermedad no listada. Bien, bárbaro, clarísimo. ¿Alguna otras consultas que tengan los asistentes para realizarla, Federico? Es el momento de hacer algunas preguntas de este primer ciclo de la charla. Estamos ahí atentos al chat. Cualquier otra duda y consulta al respecto, ahí veo que piden PowerPoint y demás, lo vamos a estar resolviendo de manera particular, lo vamos a estar mandando. Eh, y, y también la charla, como dije al principio, va a estar subida a la plataforma de YouTube para poder consultar en cualquier momento. Eh, Hay bueno, alguien acá nos pregunta consultan. actividad de 3 dedos, de la Sí, sí, mano. nos están consultando el tema de si La lo puede incapacidad leer. no podría superar el total de la pérdida de la mano. Exactamente, es así. Y me tengo que fijar en el baremo, para que me fijo, si querés te consulto ahora, pero No, no depende de está dónde bien. sea la amputación, o sea, Claro. la amputación tiene que ser en la interfalángica distal, o sea, en la puntita del dedo, o distintos tipos, o sea, vas acortando el dedo hasta llegar a la metacarpofalángica, que es la base del dedo. Obviamente, nunca puede superar el 50% de la lesión en la mano, porque eso es la amputación a nivel de la muñeca. Entonces, como explicaba antes, nunca una pérdida parcial puede superar la pérdida total del miembro. Bien, Espero que haya clarísimo. sido claro. Nos consultan también cómo es el procedimiento o el tema de la recalificación laboral. Eso me imagino que se vendrá orientado si se puede dilucidar en la pericia médica oficial, en qué instancia, en superintendencia y cómo es el procedimiento a seguir. Generalmente, acá tenemos que dividir en dos conceptos. Uno es la reubicación y otro es la recalificación. ¿Qué diferencia hay entre reubicación y recalificación? Reubicar es, como su nombre lo indica, cambiar de puesto de trabajo a un lesionado. Bien. La recalificación es enseñarle una actividad nueva. Muchas veces pasa, sobre todo, por ejemplo, tomemos el caso que preguntaban antes, una persona que pierde 3 dedos. Si no se la puede reubicar dentro de la empresa, la RT muchas veces lo que hace es recalificarle y enseñarle a realizar otro tipo de actividad y, a su vez, como está obligada por la ley, le tiene que dar los elementos necesarios para que pueda hacer esa nueva actividad. Pasa muchas veces que si el lesionado tuvo una lesión, por ejemplo, en una pierna, y antes hacía una actividad laboral que necesitaba deambular, la RT, si cumple el proceso para recalificarlo, le enseña una actividad nueva. Le da, qué sé yo, una hidrolavadora, depende de lo que quiera hacer el lesionado. Si el lesionado quiere amasar pan y vender pizzas, se le compra un horno. O sea, son numerosas las posibilidades de recalificación, dentro de lo lógico. Bueno, y la última pregunta que vamos a hacer por cuestión de tiempo, así ya le damos paso a Natalia. Nos consultan por el tema de los 3 años en las enfermedades profesionales, que es la exposición al riesgo. Nos consultan qué sucede si el tema es border en cuanto al tiempo, que me imagino se referirá si el tema está cerca de los 3 años en cuanto al tiempo, pero no llega a ese lapso. Si es literal ese periodo
o hay otra forma. También hacen una consulta relacionada, ¿qué pasa si estuvo un año en negro y los otros 2 años en blanco? O sea que supera los 3 años de trabajo. Yo un poco medio de anticipación, este tema que tiene un poco más que ver con lo jurídico, diría que siempre y cuando uno pueda probar ese año que estuvo en negro y va a tener que tratar de encauzar esa presentación judicial, también a darle sustento a una verosimilitud de ese año que estuvo en negro para tratar de convencer al juez de que hay exposición también un año más. Pero bueno, nos consultan respecto a los 3 años si es algo literal o La cómo funciona ley, eso en cuanto al baremo. la ley no dice casi 3 años, o le faltan 3 años por un poquito. La ley dice 3 años. Ahora, el resto de las cuestiones son de probanza jurídica, no son cuestiones médicas. Nosotros nos tenemos que atener a lo que dice la ley. La ley me pide 3 años del lesionado levantando 40 kilos en el taller mecánico. Yo tengo que basarme a eso. Si vos me decís, hace 2 años y 9 meses que está trabajando levantando los 40 kilos, es lo mismo, va a tener la misma lesión. 3 meses más, 3 meses menos. Pero la ley nos pide que tengan que ser 3 años. Los 3 meses que le faltan lo van a tener que probar los abogados. Bueno, bueno, gracias Federico por la participación y la charla, ha sido muy claro. Te agradecemos de la Fundación Usina Social por compartir tus conocimientos sobre el tema y damos paso a Natalia Odolato, que es licenciada psicóloga, para que desarrolle su exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. En el día de hoy quiero agradecer a la Usina Social por la invitación recibida para poder acercar los distintos saberes que tienen algo para decir respecto al trabajo. Bueno, en el día de hoy entonces me propuse acercarles algunas ideas respecto al trabajo, a cómo el psicólogo, como perito psicólogo, se acerca a un saber jurídico y además pensar juntos cuando necesitamos intervenir como auxiliares de la justicia, como decía antes el doctor, que tenemos que poder acercarle al juez un saber que no posee para tomar y alumbrar, como decía también el doctor, la definición en un dictamen. Así que bueno, voy a comenzar. Trabajamos con otros y el trabajo nunca es un asunto personal. Así invito a pensar el trabajo. Trabajamos con otros, para otros, bajo las órdenes de otros, con sueldo o no, pero nunca trabajamos solos. Aunque movilicemos al trabajar toda nuestra singularidad, el trabajo no es nunca un asunto personal. Se presentó como un cambio de paradigma salir de la cuestión biológica y del organismo que puede enfermar para inscribir patologías, trastornos en contextos sociales, laborales, familiares, en plena interacción con estos. El trabajo cuando produce malestar no es solo por falta de competencias estrictamente profesionales. En ese malestar hay que preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Con quién? ¿Y para qué? Y cuando no encontramos respuestas, no se trata más de un asunto personal. Por ejemplo, en nuestra actualidad, en contexto de pandemia, si trabajamos con el ritmo con el que se trabaja en los servicios de urgencias actualmente y sin recursos, no estamos haciendo el trabajo para el cual nos capacitamos. Organizar la penuria no es lo mismo que ocuparse de curar a la gente.
Ahí hay un cambio profundo de esencia del trabajo. Estos son dos trabajos distintos y que se oponen radicalmente, y es justamente esto lo que provoca un sufrimiento importante. ¿Qué sucede cuando nuestra forma de relacionarnos es además virtual? La virtualización del trabajo responde a una vieja fantasía, la de deshacerse de los cuerpos, deshacerse de la gente. El problema mayor es que no todos los trabajadores son virtualizables. Los trabajadores que se ocupan de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de recoger basura, muchos de ellos seguimos trabajando. Hay muchos trabajos que no pueden virtualizarse. Son los que ponen el cuerpo. Hacer desaparecer todo error humano es otra de las grandes fantasías de esta época. Los primeros psicólogos del trabajo fueron psicólogos industriales. Escrutaban a los humanos para que fueran los más productivos posibles, que funcionaran. Actualmente, y en relación a los trabajadores virtuales, parecería que están a salvo en sus casas, pero son ellos quienes pagan sus servicios, su conexión a Internet, y al mismo tiempo se ocupan de sus hijos que no van a la escuela, por ejemplo. A veces se encargan de los adultos mayores y los enfermos mientras están trabajando desde casa. La carga es pesadísima. Así que este es el momento de decir que el trabajo no es asunto personal, incluso en estos tiempos de pandemia y de virtualidad. Bueno, esto era solo una reflexión respecto al trabajo en estos tiempos. Ahora me voy a abocar a hablar del tema en cuestión que elegí para compartir con este auditorio, y tiene que ver con el daño psíquico. Hoy somos convocados los psicólogos, los peritos psicólogos, desde otros discursos para determinar, desde este lugar de expertos, la existencia o no de un daño. La necesidad cada vez más creciente de la aplicación, ¿hola? Sí, porque se me había cortado, disculpen. La necesidad cada vez más creciente de la aplicación del término daño psíquico es la que hoy intentaré compartir con ustedes. Este rubro de daño psíquico es reclamado por los demandantes en los litigios que se promueven por distintas causas, siendo las más comunes accidentes de tránsito o de trabajo, enfermedades laborales, mala praxis, etc. La delimitación del concepto, a veces por demás complejo, se debe en particular al entrecruzamiento de los discursos diferentes y con reglas propias cada uno, por momentos divergentes y por otros convergentes, tales como el discurso psicológico y el discurso jurídico. En principio, como primera paradoja, y no por ello menos atrapante, se dirá que a pesar de todo lo escrito, leído y hablado, en la legislación el daño psíquico no existió como tal hasta la modificación del Código Civil en Argentina en 2015. Con esto se pretende aclarar que no formaba parte de ninguna legislación vigente en el país, así como tampoco comprendía ningún cuadro psicopatológico encuadrable en una entidad nosográfica alguna. A pesar de ello, se ha ido abriendo espacio en las demandas, de modo tal que ya es prácticamente imposible encontrar demandas por daños y perjuicios que no incluyan este concepto. Si bien existe en la bibliografía al respecto numerosas definiciones, se considera
adecuado disculpen, volvió a irse el... digo, a pesar de ello, se ha ido abriendo espacio en las demandas, de modo tal que ya es prácticamente imposible encontrar demandas que no incluyan este concepto. Si bien existe en la bibliografía al respecto numerosas definiciones, se considera adecuado acuñar una definición que responde a los diversos elementos que entran en juego en el concepto. Para probarlo, se tendrá en cuenta las condiciones que debe reunir, la calificación del mismo, la diferencia con el daño moral o agravio moral, su relación con la salud y la enfermedad, el dispositivo diagnóstico forense, los conceptos de causalidad y concausalidad. Se concluirá entonces que si bien el daño psíquico como tal no figuraba hasta la legislación vigente ni es asimilable como concepto a un cuadro psicopatológico definido, existe y existió, y como tal debe ser adecuadamente teorizado, estudiado e implementado a los efectos de poder trabajar sobre él, incluyéndolo en el área del discurso psicológico jurídico cada vez más amplio. Formalmente ha nacido y se ha inscrito en el Código Civil en los artículos 1736, 1737, 1740, entre otros. La complejidad del tema del daño psíquico y, a mi criterio, el mal uso que a veces se hace del mismo, impregna de severas confusiones en su discurso y comprensión, tanto a colegas de la psicología como a otros profesionales de la salud mental y alegos en ellas. Por ello se arriba a errores de implementación conceptual y a salidas erráticas del concepto, entre otras complicaciones. En principio, el termo daño psíquico fue de exclusiva utilidad en el fuero civil, siendo posteriormente extendido a otros fueros como el fuero laboral, y a partir de la creación de los centros de asistencia a la víctima, se extendió la utilización del concepto al área penal, no solo como agravante en algunos delitos, sino como la apertura al resarcimiento que posteriormente se puede realizar como reclamo pecuniario en el fuero civil. En tanto que se demuestre su existencia y se atribuya su responsabilidad, el concepto de daño psíquico es utilizable y reclamable según se lo considere en los fueros contencioso administrativo, laboral, civil y comercial, de familia y penal. En este contexto se tomaron exclusivamente los conceptos y usos aplicables a los fueros laboral, civil y comercial y contencioso administrativo. Este rubro daño psíquico es reclamado por los demandantes en los litigios que se promueven por diversas causas, siendo algunas de las más comunes las que se incoan por accidentes de tránsito o de trabajo o mala praxis. La delimitación del concepto, a veces por demás complejo, se debe en particular al entrecruzamiento de los discursos diferentes. La evolución del concepto de daño psíquico. El concepto de daño psíquico deviene de la teoría general de daños del Código Civil de la República Argentina. Específicamente se puede consultar el artículo 1737, que habla del concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Si bien no estaba incluido en la legislación
vigente hasta la modificación mencionada del año 2015, se puede encontrar abundante jurisprudencia al igual que en otras reparaciones. En primer término, para que pueda hacerse referencia a la existencia de un daño psicológico, es indispensable que exista un daño jurídico. Es la violación del deber de no dañar a otro el que genera la obligación de reparar el daño causado y que tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro, a su patrimonio, a su persona, a sus derechos, a sus facultades. A ello debe sumarse que el hecho generador del daño puede también constituir en una omisión del deber de cuidar o preservar un bien, por ejemplo. Se puede decir que aquel daño se contempla considerando aquellos valores que el Estado evalúa como tal: la salud, la libertad, el honor, la intimidad. En consecuencia, debemos empezar por definir qué se entendió y qué se entiende por daño. Antiguamente se reconocía solamente el resarcimiento cuando el daño era corporal y limitaba la posibilidad de obtener ingresos, o en su defecto, el mal hecho a una persona sobre su cuerpo que fuera un daño en sí mismo, concebido a imagen y semejanza del derecho a la propiedad. Posteriormente se consideró que el daño era el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio. Debía reunir 6 condiciones: ser personal de quien pretende la indemnización, imputar dolo, culpa o negligencia, imputable a alguien, que exista daño patrimonial o vital, que exista nexo de causalidad, que el impacto emocional experimentado se deba a situaciones que revistan cierta gravedad o irrecuperabilidad, más allá de las concepciones clásicas acerca de la responsabilidad civil que identificaban el daño con la lesión ocasionada exclusivamente a un derecho subjetivo. Se ha avanzado, gracias a la labor de la doctrina y jurisprudencia, a un concepto de daño jurídico, que comprende cualquier contradicción con un interés lícito del sujeto afectado, así como de daños tipificados a una atipicidad del daño, lo que es congruente con el viraje desde la concepción de un daño esencialmente patrimonial al nuevo concepto más abarcativo de daño a la persona. Debe remarcarse que estamos frente a una definición eminentemente patrimonialista de daño, comprensiva de los denominados daños patrimoniales directos o indirectos, que debe complementarse conforme a las nuevas tendencias en materia de derecho de daños a las personas, con la definición del daño extrapatrimonial o moral, es decir, el daño se encuentra constituido no solo por el menoscabo patrimonial sufrido por el individuo, sino también por aquellas afecciones de índole moral o espiritual. Actualmente, si bien, y al respecto de la bibliografía existen numerosas definiciones, me resulta adecuado acuñar un mix que responde a los diversos elementos que entran en juego en el concepto. Podemos decir entonces que se entiende por daño psíquico a la perturbación de carácter patológico y permanente del equilibrio psíquico preexistente, producida por un hecho súbito, inesperado, ilícito o por omisión, que limitado su quehacer vital genera en quien la padece la posibilidad de reclamar una indemnización por tal concepto, a quien la haya ocasionado o deba responder por ella, teniendo el objeto de la obligación siempre
un contenido patrimonial, aunque el interés del actor o litigante pueda ser extrapatrimonial. Debe reunir 3 condiciones de existencias básicas: la confirmación de un orden patológico en el evaluado, un nexo entre el hecho generador y la patología hallada, la presencia de un tercero responsable del hecho por el que se litiga. Para los litigantes que reclaman en su consideración que algo se ha perdido en el objeto del litigio, la legislación vigente plantea 2 formas de indemnización: en forma de reparación natural o in natura, aportando el resarcimiento económico que se requiera para volver las cosas al estado en que estaban antes de sucedido el evento dañoso, en el caso de la aparición de un cuadro psicopatológico a posteriori y a causa del hecho de litis, el responsable de lo sucedido hará el aporte económico necesario para que el actor realice el tratamiento psicológico que el perito indique. Esto se basa en el supuesto de que el éxito del trabajo analítico deje sin secuelas sintomáticos al aparato psíquico dañado. 2. En forma de reparación por equivalente. No pudiendo volverse al estado psíquico previo al evento dañoso, se compensa pecuniariamente la pérdida, aunque no se reintegra el bien. Se resarce por medio de un monto indemnizatorio que se fijará acorde al valor de lo perdido. Ya no el monto necesario para recuperarlo, como en el caso presentado en el ítem 1, todo ello se resarce por medio del porcentaje o gradación de incapacidad fijada. Si lo perdido a causa del evento es la salud psíquica o la posibilidad de realizar una vida dentro de los parámetros normales o iguales anteriores al hecho, de buscar o mantener un trabajo, de relacionarse con su familia o su grupo de pertenencia, de llevar a cabo actividades recreativas, del tenor y calidad de las que llevaba anteriormente al hecho que da lugar al litigio. Siempre recurriendo a la teoría general de daños, se indemnizan los daños en relación a la integridad física, las condiciones estéticas, la libertad, la honestidad, el honor, la intimidad, la salud, incluyéndose en esta la salud psíquica. Debemos diferenciar daño psíquico y daño moral o agravio moral, debido a que estos 2 conceptos muchas veces se toman como sinónimos, o al menos se desconocen acabadamente las diferencias entre uno y otro, llevando ello a severos errores, no solo en los pedidos de puntos de pericia, sino en las respuestas que los profesionales de la salud damos a ellos. En principio y en líneas generales, los distintos autores psicólogos consideran que el daño psicológico y el daño moral son totalmente independientes. Ambas clases de daños existen con total independencia uno del otro, ya que apuntan a análisis diferentes de las consecuencias en el actor de la litis. Pero es interesante considerar que a pesar de ello, no es posible la existencia de un daño psicológico si no existe previamente un daño moral en la persona del reclamante, cuyo padecimiento normal y esperable no pudo ser asimilado por el psiquismo del sujeto, provocando una patología etiológicamente ligada con el hecho de autos. Es decir, el sujeto puede haber sufrido un daño moral
sin encontrarse afectada su psiquis, pero nunca puede haber un daño psicológico sin un daño moral padecido por el reclamante. Para su más acabada comprensión, me permito desmembrar algunos aspectos de ambos temas con el fin de compararlos y diferenciarlos. Daño psíquico. Es de carácter patológico, requiere la presencia de un cuadro psicopatológico diagnosticable por perito de la especialidad. Es autónomo del menoscabo. No es necesario un grave evento para provocar un daño, dependiendo éste de la particular forma de asimilar ese evento, que ese aparato psíquico en particular haya tenido. Es pasible de pautas de evaluación. Es un término jurídico extraído del término de general de daños, que se relaciona con trastornos psicopatológicos. Tiene una finalidad resarcitoria en función de la condena. Para fijar la condición resarcitoria, se tendrá en cuenta la importancia de las pérdidas o de los padecimientos presentes o futuros del reclamante. El menoscabo puede ser actual o futuro. Lo percibe aquel que acredite haber sufrido el daño, aunque sea de manera indirecta. Requiere prueba específica. Es procedente autónomamente del carácter de las lesiones, siempre que aporte la prueba específica. Se debe evaluar y fijar la incapacidad. Corresponde ser evaluado por perito de la especialidad. Provoca trauma psíquico. El daño moral o agravio moral no es patológico, no es autónomo del menoscabo, no es pasible de pautas de evaluación, es un término jurídico sin relación con psicopatología, tiene finalidad punitoria. Para fijar la condición punitoria se evaluará la gravedad del accionar del responsable, el menoscabo debe ser actual, lo percibe directamente el damnificado o sus herederos forzosos, no requiere prueba, se debe acreditar solamente los hechos generadores idóneos para producirlo. Es procedente al reclamante independientemente del tenor de las lesiones padecidas, no se evalúa ni se fija incapacidad, no corresponde ser evaluado por perito de la especialidad, implica una percepción consciente de perjuicio o sufrimiento. Existe una calificación del daño psíquico. El daño psíquico puede ser calificado en 4 categorías: tiempo, prevalencia, magnitud y vinculación. Tiempo. Este tiempo puede ser actual o futuro. En ambos casos se exige que el daño sea cierto y comprobable. Actual es el presente, es el daño emergente. Esta es una primera diferencia importante a tener en cuenta entre los aportes de la psicología y el derecho, donde los tiempos cronológicos se miden en otra magnitud. Medimos en otra cronología. El tiempo presente del daño es el ideal que está configurado por el litigio en su integridad. El presente es el tiempo transcurrido desde la demanda hasta la sentencia. Por ello podemos hablar de un presente que dure varios años, lo que será determinado por el tiempo entre la fecha de inicio de la demanda y la fecha de la sentencia. Son indemnizables las consecuencias ya sucedidas y demostrables por medio de la peritación psicológica. El daño actual o presente es el que ya se ha producido, entendiéndose por presente un espacio virtual comprendido entre el inicio y el fin de la litis, un ideal que va desde la demanda hasta la sentencia.
futuro requiere precisión de certeza. Se deberá evaluar con precisión de certeza que una situación, cualquiera sea esta, ocurrirá. Se prevén repercusiones dentro del curso natural y ordinario de las cosas. Esto significa que debe existir certidumbre de que ese daño se ha de producir sin que medien elementos o hechos que lo produzcan, y que a su vez tengan nexo de causalidad con el hecho de autos, aunque todavía no pueda precisarse el monto del daño. La jurisprudencia admite la indemnización actual del daño futuro, si este es prolongación inevitable de un daño actual. En consecuencia, y para estos parámetros, el magistrado podrá tomar en su fallo aquellas consecuencias que se reclamaron y probaron, o aquellas que con certeza se producirán. En relación a la prevalencia, a este modo de calificar por prevalencia, requiere también precisión de certeza, dado que debemos dictaminar que la patología encontrada sea permanente. Esto significa que debemos dar certeza de que el daño evaluado reviste carácter de irreversible e irrecuperable. Se resarce por equivalencia, intentando indemnizar un monto que equivalga a la situación de salud perdida, lo que lo transforma causal o concausalmente con el evento en un daño psíquico. Se podrá dictaminar sobre la incapacidad, dado que esta última requiere carácter de permanencia. Prevalencia transitoria significa que debemos dictaminar que la patología evaluada es pasible de tratamiento y de recuperación. No se indemniza, sino que se repara. La reparación esperable estará dada por la estimación del costo de un tratamiento, que dará la posibilidad de volver al actor a su estado de equilibrio previo al evento dañoso. No constituye en sí mismo verdadero daño psíquico, aunque se resarce por el rubro indemnizatorio de daño psíquico. Aunque, bueno, no se fijará en capacidad, dado que esta última requiere carácter de permanencia de la pérdida, y en este caso hablamos de una patología transitoria que puede revertirse con un tratamiento. La magnitud es otra de las características que debe tener, y la magnitud se define por la parcialidad o la totalidad. De acuerdo a esta, se deberá evaluar si el mismo incapacita al actor en forma total o parcial. Total se refiere a la incapacidad total que corresponde a la pérdida del 100% de la capacidad que tenía el actor previo al hecho por el que litiga. Por ejemplo, una severa fobia escénica en un actor o en un cantante, o una fobia a los vehículos de transporte en un chofer de línea de colectivos o cualquier otro transporte público. Podemos decir allí que está incapacitado al 100% para desarrollar la actividad puntual que desarrollaba previo al hecho traumático. Parcial se refiere al porcentaje de la incapacidad inferior al 100%. Los daños civiles en su mayoría se refieren a incapacidades parciales, ya que es prácticamente imposible pensar en un sujeto evaluado que haya perdido el total de su capacidad recreativa, de vincularse con su familia, de realizar alguna actividad de goce, así sea de observación, por ejemplo, ver películas, series, asistir a espectáculos, o desarrollar alguna actividad laborativa, así no sea la que llevaba a cabo
previo al hecho de litis. Vinculación. Se clasifica en directo o indirecto. Directo es aquel ocasionado en las cosas del dominio o posesión de la víctima. Indirecto es aquel sufrido en la persona misma, derechos o facultades del sujeto afectado. En el concepto de daño psíquico deben estar incluidas la ruptura del equilibrio preexistente y sus secuelas definitivas, como daño permanente, no el padecimiento con la consecuente reorganización, aunque haya existido un sufrimiento consciente o no por el evento. Se incluiría en este aspecto una caracterización de daño psíquico en relación al tiempo que es inexistente en el pasado. Por lo tanto, el daño debe ser presente desde el inicio de la demanda hasta la sentencia, o futuro, siempre con precisión de certeza. El padecimiento que es anterior a la evaluación psicológica y no deja secuelas definitivas, seguros padecimientos futuros o sobreadaptación por desplazamiento o negación del padecimiento, no constituye daño psíquico. En función de una cronología basada en la secuencia de construcción de un expediente, se organiza un esquema de trabajo posible que nos permita arribar a la evaluación del daño psíquico. Toda evaluación posible de daño se inicia con una demanda que debemos analizar especialmente, lo que constituye nuestro primer acercamiento al expediente. En ella se destacan los hechos y consecuencias que a consideración de la parte actora justifican o dan cuenta de la presencia del menoscabo. Posteriormente a ello, y no menos importante, se analiza la contestación de la demanda, donde los hechos vertidos en general niegan los anteriores. Lo que no se niega, sabemos que se consiente. Y aportan otros nuevos. A partir de allí y de ambos, demanda y contestación de la demanda, y citada en garantía, si la hubiere, se nos impone la necesidad de extraer los puntos de pericia que nos solicita una y otra de las partes o ambas. Es importante tomar, luego de esta lectura, nota de todos los datos del expediente que consideramos relevantes. Esto constituye una primera información que llamaré la lectura psicológica del expediente. Esto responde un poco a la pregunta que le hicieron también anteriormente al doctor, referido a cómo trabajamos los peritos. Bien, esta lectura psicológica del expediente o pre-entrevista. Pues a partir de allí, entre líneas, podremos empezar a ver algunos aspectos de la litis que nos sirvan en el momento de realizar nuestro primer contacto con el actor o el evaluado. Posteriormente a ello, si se trata de peritaciones de lista o de oficio, debemos citar al actor siempre mediante, sabemos, el escrito adecuado, presentado, con cargo, datado, fechado. Si el actor concurre, realizaremos nuestra primera entrevista de obtención de datos, anamnesis, de acuerdo a nuestra modalidad de trabajo. De allá, y no antes, debemos realizar la selección de pruebas que, acorde con los puntos de pericias a responder, consideramos necesarias para arribar a conclusiones que nos solicitan. Estas constituyen nuestra batería de técnicas o entrevistas necesarias, siendo esto de nuestra exclusiva incumbencia, independientemente de lo que las partes pueden solicitar. Muchas veces no se compatibiliza la colección de pruebas que la demanda solicita con el objetivo reclamado o al menos solicitado en los puntos de pericia. A partir de todos los datos obtenidos, se realizará nuestro informe pericial,
respondiendo a todos los puntos de pericia, que sean nuestra incumbencia y aclarando aquellos que no son nuestra competencia. Tras el traslado de nuestra pericia a las partes, éstas siempre pueden, y habitualmente lo hacen, solicitar impugnación o aclaración de nuestro escrito. Es posible que también se nos cite alguna audiencia o vista de causa para aclarar algunas cuestiones necesarias. ¿Cómo probar el daño psíquico? Para probar adecuadamente la presencia de daño psíquico se debe evaluar si el sujeto padece efectivamente una patología, si ésta es atribuible al hecho ventilado en autos, determinado causalidad o concausalidad en relación a la etiología del padecimiento, si produce incapacidad parcial o total, si ésta tiene la condición actual o futura, si se solicita y deberá determinar grado o porcentaje de la misma. Para esto último se utilizarán baremos en las condiciones explicitadas, en que ya lo trató, no lo voy a seguir trabajando en relación al tema de baremos. Si existe la posibilidad de realizar tratamiento y la eficacia del mismo, o si en su defecto reviste carácter de irrecuperable. Y allí estaríamos hablando de un verdadero daño psíquico. Se nos puede solicitar en función de este punto costo de tratamiento y duración. Bueno, otros términos que a veces también son difíciles de poder entender o comprender porque estamos en discursos a veces muy diferentes, son los términos de causalidad y concausalidad. Habrá daño siempre que se cause a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria directamente en las cosas o en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus facultades. Se entiende que el daño patrimonial comprende todas aquellas consecuencias derivadas del hecho dañoso que repercuten tanto en la integridad física del sujeto como en sus bienes, abarcando la incapacidad física, es decir, todo daño sufrido en la integridad física del sujeto afectado, tanto transitoria como permanente, el daño emergente y su lucro cesante. Mientras que el daño extrapatrimonial incluye todas las consecuencias que repercuten sobre los sentimientos o la espiritualidad del individuo, es decir, sobre bienes no valuables patrimonialmente. La gran parte de la doctrina y jurisprudencia señala que estas categorías, dada su amplitud conceptual, son susceptibles de recibir en su seno las consecuencias derivadas del hecho dañoso, que pueden ser rotuladas bajo cualquier nueva denominación, es decir, que los nuevos daños se encuentran en su reparación en una de ellas o en ambas a la vez. Entre estas últimas se encuentra el daño psíquico. Para determinarlo debemos encontrar el nexo de causalidad adecuado entre el hecho por el que se demanda y el daño. Para evaluar la causalidad y su nexo existe la teoría de la causa adecuada. Esta causa adecuada o nexo es necesaria de ser analizada y explicitada para fijar el alcance de la obligación de indemnizar que nace de la comisión de un ilícito. Punto este que es de exclusiva decisión del juzgador, la determinación del tercero responsable del hecho. La relación causal es la medida y límite que encuentra la extensión del resarcimiento. Podemos encontrar un detrimento de carácter psíquico solo o complementario de uno físico o posterior a uno físico. Para comprender adecuadamente los conceptos de causa y concausa, utilizaré las siguientes definiciones. Hablo de concausa cuando un daño en el cuerpo o en la salud es agravado como resultado de una
predisposición preexistente o de una complicación sobreviniente, es decir, agravamiento de un estado previo o también en la reunión de dos o más causas, multicausalidad, en la producción de un estado mórbido. La que emana de aquella predisposición o complicación o la multiplicidad de causales que determinan el desarrollo de una patología psíquica, de la que el hecho por el que se litiga es parte determinante. En virtud del principio de concausa, no es necesario que el accidente, por ejemplo, sea exclusivamente el causal del total de las secuelas. Basta que haya intervenido para que las consecuencias del mismo hayan obrado, desencadenado, agravando o acelerando un estado preexistente o sobreviniente. También es dable hablar de concausa en el sentido de multicausalidad, como ya se ha expresado. Podemos evaluar en el concurso de la existencia de un daño psíquico las series complementarias, concepto de trauma, estado psíquico preexistente, el hecho traumático como sobreagregado traumáticamente a lo preexistente, entendiendo como trauma a un ataque que desborda la tolerancia de un sujeto, que se instaura a nivel del inconsciente por su grado de intensidad y la incapacidad del sujeto de responder a él por la desorganización de sus mecanismos defensivos, derivando en estados psíquicos de características patológicas que se mantienen por un determinado tiempo, que pueden o no ser remisibles. Natalia, Si no perdón que son, te interrumpa un sí, segundito. estamos pasados. Estamos un poquito cerca del horario, yo para dar tiempo un poco también a las preguntas, Bueno, así que perfecto. fíjate también si te queda algo también Sí, para sí, decir y mira, demás. quería solamente, digamos, volver sobre las tres condiciones necesarias para que se incluyan en respecto al daño psíquico, los requisitos básicos, sobre todo para poder pensarlos en relación a los puntos de pericia, que es lo que también planteaba el doctor en la exposición anterior, con las dificultades que a veces nos encontramos y con la imposibilidad de poder avanzar en mostrar la situación del sujeto en estas situaciones. Entonces, digo, para finalizar, para probar adecuadamente el daño psíquico se deberán entonces cumplir los tres requisitos básicos. Tener por condición de existencia la conformación de orden patológico, existir un nexo entre el hecho generador y el daño producido, y existir indispensablemente la existencia de un tercero responsable. Siendo la incumbencia del perito psicólogo la determinación de los dos primeros de ellos, ya que el tercer punto es de exclusiva pertinencia jurídica. Se concluye entonces, luego de este derrotero teórico, que si bien el daño psíquico es de existencia reciente en la legislación y no es asimilable como concepto a un cuadro psicopatológico definido como tal, es notable que no solo tiene cada vez mayor inclusión en las demandas, sino que es poco probable que se inicie una demanda de daños y perjuicios sin incluir este rubro indemnizatorio autónomo. Asimismo, el uso entre los colegas psicólogos y otros profesionales de la salud me fuerza a retomar el concepto y a plantear que el daño psíquico ha demostrado por jurisprudencia y por inclusión hoy en el nuevo Código Civil, que como tal debe ser adecuadamente teorizado, estudiado e implementado a los efectos de poder trabajar sobre él, incluyéndolo en un área del discurso psicológico jurídico. Cuerpo este que es necesario definir, planteando una máxima de cualquier cuerpo discursivo. Debe servir para comunicar. Bueno, disculpen si me extendí en el tiempo. No, no hay problema. Yo para dar lugar un poquito a las preguntas, porque hay varias preguntas que nos están haciendo. A ver, damos un segundito. Ahí está, ¿me ven bien?
Aparecí en cuadro. Bueno, Natalia, te hago la primera consulta que nos preguntan. ¿Algún ejemplo, si podés dar, en que el ambiente laboral pueda generar un daño psicológico y cómo se puede probar? Porque viste que nosotros siempre los abogados, por lo general, la mayoría del público es abogado, estamos tratando de encauzar todo el tiempo el tema de la prueba, que es fundamental en el desarrollo del expediente. Así que bueno, un ejemplo, si podés dar, algún ejemplo que tuviste o te pasó de casos de daño psicológico en el ambiente laboral y cómo se puede probar. Y un daño en el ambiente laboral puede estar definido siempre en relación a la actividad, porque no se va a poder nunca deslindar de la actividad que cada trabajador realiza y a qué circunstancias él mismo está expuesto. Pienso en casos de situaciones laborales donde hay una exigencia constante, por ejemplo, en la manipulación de explosivos. Trabajadores que están su jornada laboral, aunque sea reducida y no sea la jornada normal de trabajo, expuestos en la totalidad de su jornada a la posibilidad de que en un segundo la situación varíe porque hay una explosión inminente. Sabiendo, por ejemplo, que no se cumplen medidas de seguridad por la cantidad de tiempo o la experiencia laboral, cuando la experiencia laboral también relaja algunas situaciones que van determinando no cumplir también con la seguridad que a veces está expuesta. Son situaciones que a veces se terminan analizando como una defensa que hace el sujeto, muchas veces, para no hacer consciente una exposición riesgosa, como puede ser, digo, la manipulación de explosivos, y entonces se puede demostrar este mecanismo defensivo que hizo que durante tanto tiempo, por ejemplo, dejara de utilizar elementos de protección personal. Y entonces es una forma de pensar cómo un sujeto en condición de trabajo puede él mismo generar una situación de riesgo o de accidente cuando en realidad no es él, sino son las condiciones y el medio ambiente que está generando esa situación. Pero bueno, digamos, lo ejemplifico con este caso, no sé si a lo mejor pude avanzar en algo a la pregunta que estaba Sí, hecha. sí, 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 clarísimo, Natalia. Yo también hago una precisión al respecto. Muchas veces el nexo causal me parece que es una prueba, mirándola en el expediente propiamente dicho, que viene entrelazado de varios actos periciales, ¿no? O sea, el perito psicólogo va a dar su opinión sobre el nexo causal respecto a la lesión psicológica y en relación a lo que relata el trabajador en la pericia, pero también sirven los casos, sobre todo laborales, los periciales en higiene y seguridad, donde desde el lado técnico se ve cuál es el trabajo que hace, la misma pericia médica también desde el lado técnico clínico del perito médico se va a entrelazar y creo que la parte nexo causal que preguntan ahí, el tema de la prueba, es entrelazado entre las distintas actos periciales y demás pruebas que uno pueda juntar, ¿no? No se va a acabar en el mismo acto. Te hago otra consulta también que nos están preguntando. ¿Existe una clasificación de los riesgos psicosociales? ¿Y podría dar algún ejemplo práctico de daños psíquicos generados o producidos por uno o más riesgos psicosociales en el ámbito laboral? Bueno, en relación a esto que me preguntan o me están planteando, riesgos psicosociales no hay una clasificación. Y en relación a lo que antes hablábamos y mencioné muy rápidamente porque ya lo había tratado el doctor en la exposición, en general, en todo lo que es laboral, nosotros tenemos la única posibilidad de clasificación que es a través del baremo, digamos, que es el baremo de decreto ley,
que habla de reacciones o desorden por estrés postraumático, reacciones vivenciales anormales neuróticas o estados paranoides y depresión psicótica. En realidad, esta es la clasificación. Y también aprovecho para comentarles, que un poco también lo había traído en algún encuentro anterior. Hay fallos de la Corte que han definido, digamos, volver atrás sobre hasta indemnizaciones efectivizadas porque no se utilizaron los baremos. Entonces, pero puede existir, y a lo mejor no es de mi conocimiento, alguna clasificación respecto a esta definición, pero no la conozco, y vuelvo sobre esto, digamos. Siempre se va a pedir que la clasificación esté determinada por el baremo de la RT, sobre todo en lo laboral, ¿no? Bien, bien, clarísimo. Y bueno, hay otras preguntas, te voy a hacer la última por cuestiones de tiempo. Nos consultan qué elementos se pueden identificar para probar el mobbing o el acoso laboral. Bien, también nos estamos yendo para otro tema. Igual me parece que siempre y ante estas circunstancias de querer definir o tener tips para poder identificar, a veces es poco, a ver, definido, se puede definir, lo saben ustedes, cuáles son los conceptos cuando decimos que hay mobbing laboral, o si necesitamos identificarlos, están en mucha bibliografía. Lo que esta pregunta a mí me trae a aclarar ante ustedes es que es muy importante, sobre todo en estos casos, que haya una entrevista o un asesoramiento previo a la presentación de la demanda. Porque la escucha que puede hacer un profesional psicólogo probablemente amerita a nuevas definiciones o a nuevos planteos que se pueden llegar a hacer, que si no se hacen en ese momento, después pueden ser muy difíciles de identificar o incluir. Pero sí me parece importante aclararlo desde este punto, que muchas veces se puede pesquisar a través de una escucha más definida, digamos, porque estamos, digamos, con una escucha más audaz en algunos temas puntuales. Y para poder también ver qué se puede probar respecto a eso. Porque a lo mejor podemos pensar que hay algo que puede generar mobbing laboral y en realidad la dificultad está dada por la prueba. Entonces, construir esa demanda, digamos, desde la escucha inicial de quién está padeciendo o sufriendo en situación de trabajo una circunstancia como esta. Bien, bien, bueno, clarísimo, Natalia. Damos cierre a la charla por una cuestión de tiempo también y creo que han quedado resueltas la mayoría de las preguntas. Agradezco mucho tu presencia y participación, como la del doctor Federico Brunato también. Muchas gracias, fue un placer tenerlos en esta segunda jornada de práctica laboral. Así que muchas gracias también a todos los participantes que se quedaron hasta el final de la charla, que hay casi todos. Así que muchas gracias por haber participado. Recuerdo que vamos a estar subiendo la misma en la plataforma de YouTube por si la quieren compartir para otros que no pudieron estar y la quieren visualizar o si quieren reverla por alguna cuestión en particular. Y como siempre desde la Fundación Usina Social agradecemos a todos por seguirnos en estos ciclos de charlas y contar con su presencia. Así que bueno, muchas gracias, damos cierre a esta segunda jornada y no queda más que agradecer. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.